están? Bienvenidos a este conversatorio especial que tenemos acá en Exponencial, en Televisión Nacional, en nuestra asociación con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, en este interés que tenemos, en este desafío por abrir la conversación sobre inteligencia artificial en nuestro país. Y hoy vamos a abordar uno de los debates más urgentes y acuciantes en el contexto de la inteligencia artificial que ya es parte de nuestra realidad. ¿Cómo está transformando la IA la forma en que enseñamos y aprendemos? ¿Cuál es el impacto que tiene en nuestra educación? Desde la irrupción de herramientas de IA generativa en las salas de clases hasta los nuevos perfiles de egreso que se requieren en el mercado laboral, la educación vive sin duda su mayor desafío en décadas. Y para analizar esta verdadera encrucijada, desde la política pública, la universidad y la formación técnico-profesional, hoy nos acompañan tres líderes indispensables en esta discusión. Estamos junto a Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior del Gobierno. ¿Cómo está, subsecretaria? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Estamos junto a Paula Aguirre también, que es vicerrectora de Inteligencia Digital de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del directorio de CENIA. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Muy bien, Carola, muchas gracias por la invitación. Y José Cancino es vicerrector de Desarrollo Institucional e Inteligencia Digital de INACAP. Bienvenido, José. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, vamos a ir directo al grano. Paula, la Universidad Católica creó una vicerrectoría de Inteligencia Digital, pionera para responder a este fenómeno. Hoy los estudiantes sabemos, utilizan inteligencia artificial para hacer resúmenes, códigos y hasta ensayar respuestas, ¿cierto? ¿Estamos frente al fin de la evaluación tradicional? ¿Y cómo abre eso también una oportunidad para relevar y potenciar el pensamiento crítico? Sin duda que tenemos que repensar muy profundamente cómo evaluamos los aprendizajes en esta era de inteligencia artificial. Y más aún, no solamente cómo evaluamos los aprendizajes, sino que qué aprendizajes tiene sentido definir y exigir en cada curso, en cada programa, en cada carrera. Así de profundo. De cierta forma, que es un trabajo desafiante y es un desafío, digamos, de largo alcance. Pero hay muchos aspectos del modelo educativo que hemos venido, digamos, implementando por mucho tiempo, que naturalmente se ven tensionados ante la irrupción de la inteligencia artificial. Una de ellas es cómo enseñamos. Por supuesto, hay muchas oportunidades en términos de innovación pedagógica, aprovechando la inteligencia artificial, las posibilidades de personalizar la forma como enseñamos para que cada estudiante encuentre sus mecanismos, digamos, más afines de aprendizaje. Pero también nos obliga a repensar qué es lo que tiene sentido enseñar o seguir enseñando, y a lo mejor cuáles son otras competencias a las cuales le habíamos sacado el foco durante un tiempo y a lo mejor ahora se hacen mucho más urgentes y más necesarias de profundizar. Y dado eso también, entonces pensar qué es lo que queremos enseñar y cómo evaluamos esos aprendizajes realmente, dado que sabemos que la inteligencia artificial es una de las herramientas que los estudiantes tienen a su disposición y van a utilizar, y no tiene sentido en todo ámbito prohibir que la utilicen, sino que más bien repensar cómo logramos que esa herramienta sea un aliado para el aprendizaje y no algo que vaya en detrimento de las capacidades cognitivas de los alumnos. Y no hay cómo relevar la profundidad de la pregunta que tenemos enfrente, ¿cierto? O sea, realmente preguntarnos por el sentido de lo que estamos enseñando y de lo que las nuevas generaciones están aprendiendo. José, en el ámbito técnico profesional, donde prima el aprender haciendo, ¿cierto? Y la práctica directa, ¿cómo impacta esto? ¿La inteligencia artificial puede reemplazar, por ejemplo, horas de taller y al mismo tiempo potenciar un aprendizaje simulado, por ejemplo? Mira, efectivamente puede potenciar el aprendizaje simulado, pero tal cual como decía Paula, la preocupación está en cómo enseñamos a los estudiantes, en cómo los profesores, mientras más inteligencia artificial tengamos, el rol de los profesores va a ser más fundamental, porque lo que necesitamos es que se desarrollen las capacidades que son realmente humanas, el pensamiento crítico, la creatividad, la reflexión humana, la responsabilidad, y eso, por mucho que podamos optimizar los simuladores y crear nuevas condiciones para que los estudiantes aprendan, necesitamos ejercerlo en la realidad, ¿no? Entonces, es importante que todos los profesores adopten en el fondo el modelo educativo y se muevan en pos de cómo implementar esta inteligencia artificial, pero de una manera que promueva estas capacidades humanas y no que las disminuya. ¿Ya? Llevamos poco tiempo con la inteligencia artificial en el camino, pero ya hay investigaciones que muestran que en la medida que tengan un buen diseño pedagógico las actividades con inteligencia artificial, se promueve el pensamiento crítico y la creatividad.
Pero si no, va a ocurrir lo contrario. Los estudiantes van a dejar de pensar, van a delegar la capacidad de pensar en la inteligencia artificial y por lo tanto vamos a tener personas con menos pensamiento crítico, con menos creatividad. Y hay una cuestión básica que sabemos y que hemos aprendido ahora especialmente, que el cerebro es un músculo y si no lo ejercitamos se atrofia, como todos los músculos. Subsecretaria, la inteligencia artificial está evolucionando mucho más rápido que los planes de estudio de las distintas instituciones, ¿cierto? ¿Cómo puede la política pública ayudar a que la educación superior se adapte con mayor agilidad a este escenario? Sí, efectivamente, esto va más rápido de lo que las instituciones se mueven. No obstante, la política pública, bueno, hay varias políticas, pero particularmente, y es lo que me preguntan habitualmente respecto al tema de la acreditación. ¿Cómo certificamos que un programa es de calidad si en realidad los criterios habituales que se utilizan para acreditar un programa o una institución no mencionan la inteligencia artificial? Pero quisiera responder mencionando lo que decían ustedes. Ambos hablaron de modelos educativos. Que una institución exhiba que tiene un modelo educativo y que lo implementa, significa justamente que se hace cargo de esas nuevas tecnologías y de incorporarlas a su modo particular, ¿no es cierto?, de desarrollar sus procesos formativos. Entonces, la política que hoy día certifica la calidad del sistema y de las instituciones, de alguna manera puede contribuir, tal como está, aunque a lo mejor más adelante vamos a tener que modificarla, ¿no es cierto?, pero a poder mirar las instituciones y ver si efectivamente incorporan estas nuevas variables fundamentales del entorno, ¿no es cierto?, y potencian sus procesos formativos. Entonces, el modelo educativo, los cuerpos académicos, cómo se configuran, cómo se capacitan, cómo se desarrollan, todo eso es lo que mira la política de la acreditación. Y en la medida que la institución exhiba que es coherente, ¿no es cierto?, su abordaje del proceso formativo con su propio proyecto y con estos criterios que le exige el Estado en el fondo, quiere decir que están avanzando por un camino que es el que necesitamos. Por lo tanto, también hay una cosa bien importante decir acá. Si una institución está hipertecnologizada, eso no indica necesariamente que resguarde de buena manera la calidad, por ejemplo. La calidad. Pero si no tiene nada de tecnología ni inteligencia artificial tampoco, entonces, ¿cómo la institución adopta estas nuevas herramientas en su propio proyecto educativo, en su propio modelo? Eso es algo que desde el Estado, entonces, es una especie de mirada de la política un poco más indirecta, pero que es importante como ponderarla para poder mirar el entorno con mucho realismo. Y más allá del proceso de acreditación, subsecretaria, ¿hay otra forma en que el Estado puede apoyar, por ejemplo, a instituciones educativas que están más rezagadas y no han desarrollado, no han actualizado su modelo educativo? Sí, de todas maneras. O sea, bueno, CENIA nace en un contexto también de consorcio frente a este desafío que tenemos todos entre manos y que nos está reconfigurando todo el sistema. Hay muchas iniciativas al interior de las instituciones que nosotros fomentamos, celebramos y también los invitamos a compartirlas, porque finalmente de repente en una institución tienen una práctica que puede ser copiada en otra o puede ser potenciada de esta manera cooperativa, digamos. Entonces todo eso por supuesto que lo fomentamos, y también en las distintas agrupaciones de instituciones de educación superior que existen, CRUCH, las universidades privadas, los centros de formación técnica, en fin, esto se ha transformado en un tema. Y no es que desde la política tengamos súper claros los pasos a seguir, ni que pensemos que tenemos un esquema, una regulación perfecta para esto, no, sino que tenemos que entrar en ese diálogo y ese es el desafío que tenemos conjunto con las instituciones. De todas maneras, bueno, pasemos al segundo gran tema. Antes vamos a saludar, eso sí, a Santander Open Academy, que nos apoya en este programa especial y también nos apoya, por cierto, en el podcast que estamos semanalmente compartiendo con ustedes. Recuerden que todos nuestros contenidos están en tvn.cl/exponencial. Santander Open Academy es la plataforma global online y gratuita de Banco Santander para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Apoya la educación, la empleabilidad y el emprendimiento hace 30 años con más de 1000 cursos online, programas y becas. Estudiar nunca fue tan fácil, Santander. Es el momento. Vamos a la pregunta que
todos los trabajadores y las trabajadoras nos estamos haciendo en este escenario, ¿cierto? Estudiar una carrera que dura entre 4 y 6 años, con modelos que se están actualizando cada hora y que nos deparan un futuro laboral más o menos incierto, es un tema que tenemos que abordar, ¿cierto? José, me gustaría partir contigo para ver cuán preparados estamos, ¿cierto? Desde la perspectiva de la inserción laboral en INACAP. ¿Qué habilidades duran más hoy en día? Mira, para la formación técnico-profesional en general y para INACAP en particular, una de las preocupaciones centrales es la empleabilidad de nuestros titulados en el futuro. Y eso demanda que no nos cerremos a la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial los titulados se lo van a encontrar igual en el mundo laboral. Lo que tenemos que enseñarles es cómo administrar, cómo gestionar esa inteligencia artificial, porque el mundo del futuro está definido como equipos de trabajo híbridos, donde van a compartir en el fondo máquinas que van a hacer ciertas labores con personas que van a hacer otras. Y en ese sentido las habilidades más perduraderas son el pensamiento crítico, como dije anteriormente, la creatividad, el trabajo en equipo, el considerar qué es bueno, qué es malo, el discernimiento. Entonces, esas son las habilidades que hay que potenciar. Y esas, José, son materias más propias, uno podría decir, de un ciclo básico de humanidades o de filosofía. ¿Están pensando incorporar ese tipo de humanidades básicas? No necesariamente, porque lo que uno necesita es que, por ejemplo, un técnico o un profesional le pueda ofrecer a una persona, mira, existen estas 3 alternativas, pero la más adecuada es esta, por esto, por esto, por esto. Y no que necesariamente le ofrezca la más cara, ¿verdad? Y eso es parte del entrenamiento que tienen que tener este tipo de profesionales, técnicos y profesionales, más allá de la inteligencia artificial. Por eso también haciendo recuerdo de varias intervenciones que ha tenido tanto el Papa como el Cardenal Chomalí, es importante que las personas sigamos teniendo la responsabilidad sobre los sistemas de inteligencia artificial. Porque eso es lo que nos diferencia. O sea, por ahora, no sabemos más adelante si adquirirán conciencia propia los agentes de inteligencia artificial. Está por verse. Paula, cuando hablamos de inteligencia artificial en las universidades, ¿existe también el riesgo de que aparezca una brecha entre las instituciones que tienen grandes presupuestos, por ejemplo, para licencias en infraestructura, y aquellas que no? ¿Cómo se evita que la IA aumente la brecha socioeducativa? Efectivamente es un riesgo. La inteligencia artificial yo creo que puede profundizar brechas a todo nivel, no solo entre instituciones, sino que dentro de las mismas instituciones, entre estudiantes, entre distintas disciplinas, entre distintas generaciones. Y justamente el estar, digamos, conscientes y prevenir que eso pase depende de las decisiones que tomemos y de cómo vamos integrando la inteligencia artificial en distintos procesos. Nosotros partimos definiendo un poco, cuando creamos la vicerrectoría, un marco ético para el uso y desarrollo de inteligencia artificial en la universidad, y justamente la justicia y equidad es uno de esos principios. De partida estamos en una brecha de Chile frente al mundo, y creo que ninguna institución realmente, ni en Chile ni probablemente en muchos países, tiene el presupuesto que se requiere actualmente para que la inteligencia artificial en su estado del arte sea una herramienta universal para todos. Todos hemos visto que la inteligencia artificial, los grandes modelos, los tokens, van subiendo en costo, y esos van sumando cuentas que son difíciles de abordar, yo creo que para muchos países y muchas instituciones. Y lo que nosotros hemos pensado como universidad es que lo que buscamos por lo menos es que los estudiantes tengan una base común para que su capacidad de desempeñarse bien, de aprender y de, digamos, lograr los aprendizajes que se les plantean en distintos cursos, distintos programas, no dependa de su capacidad propia de pagar una u otra herramienta de inteligencia artificial. ¿Y eso cómo se logra? Nosotros por lo menos hemos avanzado en tener ciertas bases de inteligencia artificial. Ya. Partimos primero haciendo un diagnóstico de cuáles eran las herramientas y las tecnologías que los estudiantes ocupaban más y que también vemos que son de mayor apoyo y que son un mejor aliado para el aprendizaje, porque por supuesto los usos de la inteligencia artificial, las formas que toman las herramientas son bien distintas. Y a partir de eso hemos hecho un esfuerzo también por diversificar un poco el portafolio de tecnologías de que dispone la universidad, sin tener que pagar licencias muy caras, sino que también aspirando un poco a que todos tengan por lo menos acceso a ciertas herramientas base con sus licencias, a lo mejor, digamos, no con las licencias más pro y más avanzadas, pero que todos tengan una base común a la cual puedan acceder y que sea por lo menos la herramienta que institucionalmente se utiliza cuando en algún curso recomendamos o sugerimos o incluso exigimos, si es que aplica,
el uso de inteligencia artificial. Entonces, Perfecto. tiene que haber una coherencia entre el diseño pedagógico, lo que pedimos, lo que evaluamos, y las herramientas que nosotros mismos sabemos que los estudiantes pueden disponer o a las cuales nosotros les podemos dar acceso. Correcto. Subsecretaria, muchas veces hablamos, y de hecho estamos hablando de cómo preparar a los estudiantes para convivir con la inteligencia artificial, pero antes parece sensato pensar en preparar a quienes enseñan, ¿cierto? ¿Cuál cree en ese sentido que es hoy el principal desafío para los docentes para incorporar esta tecnología cuando muchos docentes no son además nativos digitales? Sí, no, ese es un tremendo desafío porque finalmente los docentes son los que dan tiraje, como digo yo, al sistema, ¿no es cierto? Ahora me voy a referir a los docentes de educación superior fundamentalmente porque es mi ámbito, ¿no? Pero, a ver, hay muchas cosas que se están haciendo dentro de las propias universidades, como mencionábamos antes, pero desde la política lo que hemos tratado de fomentar, y creo que es bien clave, es, por un lado, ¿no es cierto?, hay que fomentar la adopción, pero también hay que hacer un ejercicio de tradición e innovación, una combinación, porque hay ciertas cuestiones esenciales de la educación y de la formación, que es el vínculo que se crea, ¿no es cierto?, entre los estudiantes y entre ese profesor. Entonces, la inteligencia artificial no reemplaza, ni debiese reemplazar ese vínculo, creemos, ¿no es cierto?, esa relación muy genuina y muy personal. Es cierto, a veces es difícil, los cursos son masivos, pero este profesor, ¿no es cierto?, está desafiado porque por un lado tiene que adquirir, ¿no es cierto?, competencias digitales, pero por otro lado también tiene que preservar, ¿no es cierto?, esa capacidad de vincularse personalmente con el estudiante. Cuando uno mira la investigación, por lejos lo más efectivo para un alumno es cuando un profesor se vincula con él. Uh-huh. Eso es inolvidable. Entonces, eso no hay que perderlo. Y por otro lado, por eso es con inteligencia artificial aprender a dominarla, pero también aprender a preservar ciertas cuestiones esenciales de la formación que son sin inteligencia artificial. Uh-huh. Y por otra parte, el tercer elemento es que los docentes reflexionen permanentemente sobre la inteligencia artificial y sus efectos. Entonces, con, sin y sobre la estrategia de formación de los docentes, y ahí las instituciones, hay distintas, digamos, iniciativas que se han desarrollado en las distintas instituciones, tanto técnico-profesional como universidades, pero estamos aprendiendo mucho. Yo desde la subsecretaría me sorprendo y me alegro de las cosas que se están creando, y de algún modo creo que lo que hay a la base es un poco lo que te trato de decir, de explicar con inteligencia artificial, pero preservar también, ¿no es cierto?, algo muy esencial del proceso formativo y también de esta reflexión y investigación que se está haciendo mucho, Senia lo está haciendo también, ¿no es cierto?, sobre la inteligencia artificial, sus efectos, su alcance, en fin, en el proceso formativo y en los estudiantes. Bueno, y de base, frente a esta tecnología que ya es parte de nuestra vida, hay un dilema ético, ¿cierto? Hay un dilema ético y humano, como nos mostró el Papa en su encíclica. Y en los últimos minutos quisiera que lo abordáramos. Ante la automatización, Paula, de la corrección de tareas o las tutorías mediante chatbots, ¿qué crees tú que es aquello que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, nunca va a poder entregarle a un estudiante? Bueno, creo que acá la inteligencia artificial siempre tiene que ser algo al servicio del profesor. Y creo que hay una responsabilidad única, final, indelegable de los profesores, como decía la subsecretaria, de tener un rol no solamente de corregir, digamos, y poner notas, sino que realmente ser un mediador en ese proceso de aprendizaje. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial es una herramienta que puede dar insumos para que el maestro, el profesor, desempeñe ese rol, pero finalmente esa relación personal donde tú puedes realmente decir con tranquilidad y con responsabilidad al final de un curso que ese estudiante efectivamente aprendió, utilizando para aquello todas las herramientas que la tecnología ofrece y todo también la expertise y el conocimiento profundo que ese académico pueda tener. Ese es un rol que no podemos delegar. Y hay una tentación, digamos, y una oferta de la inteligencia artificial de facilitar mucho ese trabajo, pero finalmente la responsabilidad humana es indelegable. ¿Y cómo se puede fortalecer esa relación entre el profesor y el estudiante? Hay muchas dimensiones, por supuesto acá la inteligencia artificial yo creo que es uno de los elementos, pero esto pasa también por la presencialidad, por crear ambientes seguros de aprendizaje en las salas de clase, por motivar a los estudiantes y generar también una cierta, digamos, pasión y motivación por el proceso de aprendizaje.
fomentar esos vínculos con los compañeros, porque también entendemos que el proceso de aprendizaje es mucho más profundo y más valioso cuando se desarrolla también en la interacción con otros, en la posibilidad de discutir, de compartir ideas, de ayudarse en ese proceso también de aprender. De apasionarse, de hacerse preguntas interesantes que realmente gatillen esa chispa intelectual que queremos que los estudiantes desarrollen, y dar también espacios para pensar. Creo que uno de los temas que releva el Papa en la encíclica es esta amenaza como de la inmediatez y de obtener todo tan rápido a través de las tecnologías digitales, que se genera no un reemplazo de otro, sino que como se pierde ese deseo de estar con otro. Yo creo que esa es una dimensión de la inteligencia artificial, que justamente la universidad, el espacio para pensar, para aprender, para hacerse preguntas y resolver problemas con tiempo y con calma y darse un tiempo para reflexionar, es algo que es fundamental del proceso de aprendizaje y que es clave para que logremos que la universidad o las instituciones de educación superior sean un agente de transformación y realmente logremos que los estudiantes no solamente vayan a absorber contenido, sino que salgan realmente transformados y preparados para desarrollarse y para emprender su futuro de ahí en adelante. José, ¿cómo ves en INACAP a los profesores y profesoras frente a este desafío? Mira, son un elemento clave. Y como se ha mencionado anteriormente, claro, hay algunos que están más dispuestos a subirse a estas tecnologías y otros que son más reticentes. Entonces, en ese sentido, no solo INACAP, sino que las instituciones de educación superior en general necesitan transmitir y construir confianza, de tal manera de explicar cuáles son las ventajas que tiene la inteligencia artificial, pero también cuáles son las limitaciones y los sesgos. Hay un estudio que salió hace poquito que dice que más del 50% de la población norteamericana tiene desconfianza en la inteligencia artificial por sus repercusiones en el empleo, en la creatividad, en las relaciones humanas. Ese nivel de desconfianza ha venido creciendo en el tiempo. Entonces, nosotros como instituciones de educación superior lo que tenemos que hacer es formar a las personas para que se alfabeticen en inteligencia artificial y aprendan de que no es algo que lo vamos a usar en todo, pero tampoco es algo que tenemos que prohibir, porque querámoslo o no, la inteligencia artificial ya está generativa, está en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, el profesor, que es el capaz de transmitir al estudiante el discernimiento, el preguntarle, por ejemplo, esta instrucción que le entregaste a la inteligencia artificial, ¿es la mejor instrucción? ¿Es la mejor pregunta? ¿Esta solución que entrega la inteligencia artificial es lo mejor que podemos hacer? Esa capacidad solamente por hoy la tenemos los humanos. Y ahí es donde hay que poner el foco. Por eso que también anteriormente enfaticé que la inteligencia artificial sin un buen diseño pedagógico lo que va a provocar es pereza mental, donde los estudiantes van a dejar de pensar por sí mismos y van a delegar el pensamiento en una inteligencia artificial que además, en la mayoría de los casos, ha sido entrenada con patrones que no son los nuestros, no son los patrones chilenos. Por eso también iniciativas como la TAM-GPT es una posibilidad muy buena, porque eso está entrenado más bien con cosas que son más cercanas a nuestra realidad, a nuestra cultura. Subsecretaria, ¿cómo ve el tema, la dimensión ética del desafío de la inteligencia artificial desde el Estado, además? Sí. No, yo creo que desde el Estado, desde los Estados podría hablar, porque desde los Estados, este es un problema, digamos, global, mundial, claro. Por lejos la pregunta que todos nos hacemos más interesante y que no tenemos una respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que es respecto a la gobernanza de esto y a la ética, que creo que son temas que están muy vinculados. Hemos visto la experiencia de otros países con desarrollos educativos mayores que el nuestro, que han avanzado con regulaciones densas, por decirlo así, y que hoy día están tratando de deshacer ese camino, porque han surgido mucho más alternativas, se abren los espacios, entonces entran en obsolescencia o colisionan con otro. Entonces siempre está este dilema de en qué medida prevenimos y en qué medida nos arriesgamos, ¿no es cierto? Ese balance que hemos de tener. Entonces creo que la solución no está no vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, con la gran solución de la regulación o la gran regulación de que con estos puntos, con estos lineamientos, entonces resolvemos el problema ético, sino que yo creo que tenemos que transformar
la reflexión ética en un tema que acompaña todo este desarrollo de modo permanente. Es decir, por eso es tan importante lo que señalaba José, algo también mencionó Paula, del desarrollo del pensamiento crítico, o sea, la capacidad de discernimiento hoy día es clave. Y bueno, y está muy en línea también con lo que plantea la encíclica, que me parece que la encíclica de este Papa le habla a todo el mundo, no solamente a los católicos, digamos, sino que tiene una dimensión humana que la verdad que donde uno va hoy día, ¿no es cierto?, a conversar de este tema, surge como un documento muy orientador, porque en realidad no tenemos hoy día desde el Estado, a propósito de tu pregunta, ¿no es cierto?, una orientación tan clara, sino que más bien nos hacemos preguntas y vamos tratando de resolverlas, ¿no es cierto?, conforme pasan los días, las conversamos con las instituciones, con académicos, pero de alguna manera, en el fondo, convergemos todos en este desafío. Totalmente. Paula, quisiera preguntarte por la privacidad de los estudiantes que interactúan con estas plataformas que son de empresas privadas, y puede haber ahí una vulnerabilidad con sus datos. ¿Dónde se fija en ese sentido como el límite regulatorio a juicio de ustedes desde la academia, y cómo la abordan desde la Católica? Bueno, es algo que nos ocupa mucho actualmente, porque por supuesto viene la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales y es algo fundamental para las universidades que trabajamos con muchos datos pertinentes a los estudiantes. Sabemos que cuando interactuamos con inteligencia artificial, de alguna forma le estamos entregando datos a la tecnología. Hay algunas medidas de resguardo, como por ejemplo incentivar que el uso de tecnologías, o sea, de modelos de IA generativa, sea en el contexto de entornos institucionales donde hay un mayor nivel de resguardo, porque aplican otros términos y condiciones que son aquellos que median entre dos instituciones, más que entre una persona individual y una institución como estas grandes empresas tecnológicas. Entonces hay una primera definición en ese sentido, de pensar que cuando usamos inteligencia artificial, ya sea para quienes trabajan en la universidad, para los académicos o para los estudiantes que le comparten información y que interactúan con ella, sea dentro de este entorno institucional más protegido. Por eso incentivamos algunas herramientas que tenemos implementadas en ese formato versus otras que uno puede utilizar, digamos, de manera personal. Y lo segundo también es tener lineamientos lo más claros posible respecto a qué tipo de información uno sí tiene, digamos, puede compartir libremente con distintas versiones de inteligencia artificial, cuáles son datos a lo mejor más sensibles, más propios de la institución, que uno solamente quisiera utilizar o entregar inteligencia artificial en una plataforma propia de la universidad, o a lo mejor aquellos datos que ya son datos sujetos a protección personal, datos sensibles, médicos, biométricos, etcétera, que sí sabemos que no deberían ser materia, digamos, de lo que le entregamos a inteligencia artificial externa. Entonces hay ciertos lineamientos que van con qué tipo de inteligencia artificial usar y también qué tipo de datos estamos compartiendo con ellos. Que es algo que igual aprendimos cuando nos digitalizamos y el correo electrónico, uno sabe hacer la diferencia entre lo que es institucional y lo que es personal, o debiera, ¿cierto? José, para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que tú le entregarías a los miles de jóvenes que hoy están eligiendo qué estudiar en este ambiente de incertidumbre, además sobre la futura profesión, ¿cierto? Que puede que ni siquiera exista, o sea, muy diferente. Mira, yo creo que todas las generaciones hemos tenido que en algún minuto tomar la decisión de formar para profesiones que hoy día no existen, ¿verdad? Y esta no es la excepción. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que estos estudiantes debieran tener, no debieran tener temor a la inteligencia artificial, porque la verdad es que, como ha ocurrido con la revolución industrial y con otros adelantos tecnológicos, claro, van a haber empleos que van a desaparecer. Hay tareas que van a ser sustituidas por agentes, pero hay habilidades humanas que nunca se van o por lo menos, como comentábamos un rato, por ahora las máquinas no son capaces de hacerlas. Y por lo tanto, en ese sentido, quien puede perder un trabajo va a ser una persona que no sabe usar la inteligencia artificial versus otra que sí aprendió a utilizarla y a utilizarla con criterio. Más que el algoritmo los va a reemplazar a ambos. Claro, claro. Sí, porque hay cosas que, o sea, nosotros no podemos delegar decisiones que llevan un componente ético a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no sé, uno podría simular, y hay algunos líderes tecnológicos en inteligencia artificial que ya lo han planteado, y no podemos entregarle la decisión a una inteligencia artificial si se activa un ataque nuclear o no. Eso siempre tiene que estar mediado por una persona. Ahora, eso es un ejemplo extremo, pero en el caso de los estudiantes, lo que tienen que hacer es estudiar para aquello que ellos tienen una vocación, porque van a tener que estar
trabajando durante un buen tiempo en eso, pero además dominar la inteligencia artificial. ¿Ya? Obviamente hay algunas profesiones, algunos oficios que van a ir desapareciendo. ¿Ya? Hay varios estudios que muestran que más del 50% de las profesiones que hoy día conocemos en el 2050 ya no van a existir. Pero eso lleva a que tengamos que formarnos permanentemente a lo largo de nuestras vidas. Y entonces alguien que se formó en algo para el cual el campo laboral se redujo, probablemente va a tener que reconvertirse o estudiar otras cosas para seguir su trayectoria laboral, además considerando que la población está envejeciendo, Chile está envejeciendo, la población de Chile, y por lo tanto probablemente vamos a tener que trabajar por muchos años más. Tal cual. Bueno, estamos llegando al final de este conversatorio. Les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase de cierre, ¿cierto? ¿Cuál es el principal reto de la educación chilena de aquí al 2030 frente a la inteligencia artificial? Subsecretaria, en primer lugar. Bueno, yo creo que el gran reto es que la inteligencia artificial y toda la tecnología asociada, ¿no es cierto?, se ponga al servicio como una herramienta al servicio para el aprendizaje de los estudiantes. Y no al revés, no que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, empiece a comandar, ¿no es cierto?, al ser humano, sino que efectivamente velar para que se ponga al servicio de los aprendizajes. Paula, en una frase. Complementando, que estoy muy de acuerdo con lo que dijo la subsecretaria, creo que también seguir convenciendo a los estudiantes de que desarrollar ese proceso de aprendizaje, de pensamiento, de reflexión y de crecimiento intelectual personal es un proceso valioso en sí mismo y que la inteligencia artificial es un aliado y un complemento, pero que finalmente el trabajo intelectual lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. José, por último. Que como país logremos construir confianza en la inteligencia artificial y que podamos lograr que las personas no dejen de pensar y que sigamos siendo creativos y podamos discernir qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, más allá de lo que pueda indicar una inteligencia artificial. Paula Aguirre, José Cancino, subsecretaria Fernanda Valdés, muchísimas gracias a los tres por acompañarme en esta interesante conversación. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igual. Y a ustedes los invitamos a revisar y conocer y revivir todos los contenidos que tenemos en Exponencial en nuestro proyecto en tvn.cl/exponencial. Ya sabemos, la invitación está hecha, la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente y la educación es la herramienta clave para que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.